Era una tarde común cuando Lucas recibió el reloj de pulsera de su abuelo. No era nada lujoso, ni caro. De hecho, parecía un reloj antiguo, con una correa de cuero ya desgastada y una carátula que había perdido parte de su brillo. El reloj, sin embargo, tenía una historia extraña que su abuelo le había contado en su lecho de muerte, como si fueran palabras que ya no podía callar. «Este reloj», le dijo su abuelo con voz temblorosa, «te ayudará a ver el tiempo, como nunca antes». Lucas no entendió en ese momento. Le pareció solo un objeto sentimental. El viejo había sido un hombre excéntrico, lleno de historias raras sobre tiempos perdidos y momentos que no podía explicar. Pero había algo en la mirada de su abuelo, una mezcla de angustia y advertencia que lo dejó inquieto. El reloj parecía pesar más de lo que debería, como si cargara con secretos oscuros que no quería compartir. La primera vez que Lucas vio el reloj funcionar de manera extraña fue esa misma noche. Estaba sentado en su escritorio, revisando algunos papeles de la universidad cuando, sin querer, miró hacia la muñeca. El reloj avanzaba normalmente, pero al cabo de unos minutos vio algo raro. La manecilla de las horas retrocedió lentamente, de las 9:15 a las 9 en punto. Lucas se quedó mirando, con el rostro pálido. No podía creer lo que veía. El reloj había retrocedido, pero ¿cómo? Pensó que podría haber sido un error o quizás una ilusión. Ajustó las manecillas a las 9:15 y siguió trabajando, pero el reloj volvió a yucerlo. Lentamente las manecillas se movieron hacia atrás, hasta que el tiempo en su muñeca estaba atrasado 30 minutos. Pero lo más extraño ocurrió después. A las 9 en punto, escuchó un golpe fuerte proveniente de la sala. Lucas se levantó rápidamente y corrió al lugar de donde provenía el sonido. Cuando entró, se encontró con la figura de su vecino, el señor Gómez, tirado en el suelo. Su rostro estaba pálido, y un charco de sangre comenzaba a expandirse por el piso. Había sufrido un infarto. ¿Pero qué diablos? Lucas murmuró mirando a su vecino sin poder entender. Nunca había tenido una relación cercana con el señor Gómez, pero la imagen de su cuerpo sin vida quedó grabada en su mente. ¿Cómo podía ser que justo en ese momento el hombre hubiera muerto? Fue la primera vez que sintió que el reloj de su abuelo no solo había detenido el tiempo, sino que lo había invertido de alguna manera. Al principio Lucas pensó que todo aquello era una coincidencia, pero conforme pasaban los días, las cosas se volvían cada vez más extrañas. El reloj seguía retrocediendo, de una forma insensible, como si estuviera midiendo lo que tenía que hacer sin importar la voluntad de su dueño. A veces, el reloj parecía avanzar en la dirección correcta, pero en otras ocasiones, la manecilla de las horas se deslizaba hacia atrás con una precisión aterradora. Lo peor era cuando el reloj se detenía a las 11:30 y las manecillas comenzaban a moverse en reversa. Lucas se encontraba atrapado en una espiral que no podía entender. Cada vez que las manecillas retrocedían, algo horrible ocurría. Un accidente en la carretera, un asalto, una caída fatal. Su propia percepción del tiempo se distorsionaba y las desgracias se acumulaban. Una tarde, mientras estaba en el café local, Lucas observó que las manecillas del reloj avanzaban hacia atrás de nuevo. Vio cómo la hora cambiaba lentamente, retrocediendo a las 4:15. Miró alrededor, un sudor frío recorriéndole la espalda, esperando que esta vez no fuera tan aterrador como las anteriores. Pero esa tarde, algo fue diferente. Una figura conocida caminaba hacia la puerta del café. La señora Margarita, una mujer amable que siempre saludaba a todo el mundo con una sonrisa. La señora Margarita, que en ese momento parecía completamente normal, pasó junto a Lucas y antes de que pudiera reaccionar, se desplomó en el suelo, su cuerpo inerte y su rostro pálido como una sábana. Alguien gritó y la multitud se apresuró a ayudarla. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero como sucedió con el señor Gómez, ya era demasiado tarde.
Margarita había muerto en el mismo instante en que el reloj había retrocedido. Lucas estaba paralizado. De alguna manera, no podía dejar de mirar el reloj, que ahora marcaba 4:30. Había algo inquietante en cómo cada vez que las manecillas se movían hacia atrás, alguien perdía la vida. El reloj, que parecía tan inocente al principio, estaba sembrando muerte y caos a su alrededor. Al principio Lucas pensó que podría estar perdiendo la razón, pero a medida que los días pasaban, se dio cuenta de que las muertes ya no eran coincidencias. El reloj de alguna forma estaba prediciendo las muertes, o quizás las estaba provocando. La relación entre las manecillas del reloj y los eventos fatales era demasiado precisa para ser ignorada. Una noche, mientras Lucas revisaba obsesivamente los eventos que había presenciado, decidió probar algo. Ya había tenido suficientes pruebas. Si las manecillas del reloj retrocedían, algo horrible sucedía. Y si las manecillas avanzaban, todo volvía a la normalidad. Por lo que suponía que no era simplemente un reloj defectuoso. El reloj tenía un poder oscuro, uno que Lucas no entendía del todo, pero que ya no podía ignorar. Decidió que lo mejor era deshacerse del reloj. Tal vez si lo destruía, las muertes cesarían. Fue a su habitación y colocó el reloj sobre la mesa. Antes de destruirlo, observó cómo las manecillas ya comenzaban a moverse hacia atrás, como si estuvieran anticipando el caos. La hora se deslizaba de las 11:45 a las 11:30, y Lucas sintió una presión en su pecho. De repente la puerta de su apartamento se abrió. Su amigo Javier, que había estado visitándolo para ponerse al día, apareció de repente con una sonrisa en el rostro. Pero al instante su expresión cambió. Lucas sintió un estremecimiento. No quería que Javier estuviera allí. Sabía que algo iba a suceder, y la manecilla del reloj continuó retrocediendo. En un suspiro, el reloj marcó las 11 en punto, y el teléfono de Lucas comenzó a sonar. Era un número desconocido. Contestó, y antes de que pudiera decir algo, la voz al otro lado de la línea le susurró algo que lo heló por completo. Tu amigo ha sido condenado. El reloj avanza hacia el final. Lucas apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando escuchó un fuerte golpe proveniente de la sala. Corrió hacia el sonido y al entrar vio a Javier tirado en el suelo inconsciente. La sangre comenzaba a brotar de su cabeza, donde había golpeado contra el borde de la mesa. Lucas no podía creer lo que veía. Javier estaba muerto, sin explicación alguna. En ese momento, Lucas entendió lo peor de todo. El reloj no solo tenía la capacidad de invertir el tiempo, sino que cada vez que lo hacía, alguien perdía la vida. Algo había despertado en ese objeto que su abuelo había dejado atrás. Algo oscuro, algo que no podía ser detenido. Lucas, aterrado, comprendió que su único camino era deshacerse del reloj de una vez por todas. Con manos temblorosas, lo arrojó al río, esperando que el agua lo arrastrara y lo destruyera. Pero mientras el reloj caía al agua, la última manecilla retrocedió un instante más. Los relojes marcan nuestras vidas, nos dicen qué hora es, nos dictan lo que está por venir. Pero, ¿y si el tiempo no fuera solo un aliado, sino un enemigo? ¿Y si las horas que creemos tener no fueran más que un juego cruel, en el que somos marionetas en las manos de algo mucho más grande que nosotros? A veces, en nuestra obsesión por controlar el tiempo, olvidamos que el tiempo en sí mismo nos controla a nosotros. Nos recuerda que nada es eterno, que las horas avanzan y retroceden sin que podamos hacer nada al respecto. Quizás lo peor de todo es que, en cada giro de las manecillas, estamos acercándonos al final de nuestro propio reloj. Y aunque el reloj de Lucas desapareció, nadie sabe si el ciclo terminó realmente. ¿Quién sabe si el tiempo sigue retrocediendo, esperando el próximo giro, la próxima víctima?